Rodrigo. Y me da a mí que esta carretera tiene que ser chula. Luego la cogemos un poquito, ¿vale? O tiramos ya directamente. Quiero ver un segundo una cosa. Me da miedo, ¿eh? No. Esto está muy malo. Esto está muy malo. Vamos a dar la vuelta. Riego pavimento deslizante. Esto está fatal. ¿Viene un coche por ahí o no? Voy a dar la vuelta. Aunque esta carretera mola, ¿eh? Fíjate. Pero bueno. Mira. ¿Esto es el cubo a la moto? Sí que está el suelo deslizante, ¿eh? Sí que está. Me estoy resbalando con los pies. Imagínate. Nada, esto con dos personas es peligrosillo. Y seco, si está el suelo fatal, ¿has visto cómo está? Está destrozado. Ponía Ciudad Rodrigo, digo yo. Será estrechita, pero estará bien la carretera, pero es que está hecho una mierda. Change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Vamos a ver el pueblo, luego ya buscamos algo para comer. Es verdad que dicen que cuando vas a los pueblos se ven coches clásicos. Mira, ahí la tiene, una C15, ¿sabes? Bienvenidos a Menos que Coche. Hoy tenemos la C15. Bienvenido a Menos que Coches. Hoy tenemos la Citroën C15, el vehículo indestructible por excelencia. Un coche que jamás ha visitado un taller. Un vehículo que solo se le puso una vez aceite, el día que lo fabricaron. Es un coche que verás en todos los pueblos de España. Lo lleva el panadero, lo lleva el fontanero y hasta el cura de tu pueblo. Dicen que es el vehículo preferido de Jordi Hurtado. Son inmortales. Una furgoneta que ha transportado a más gente de pueblo a pueblo que un autobús. Dicen que es el único vehículo que podría matar al propio Chuck Norris. Los dueños de estas furgonetas, cuando ven un badén, aceleran.
Dicen que si el propio Hitler hubiera tenido una unidad, hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Y recuerda que durante el mes de mayo, si te compras una C15, te vendrá con escalera centralizada de regalo. Es como parte antigua. Son todos iguales. Y con eso no quiero decir nada. Hola. Sí. No, pero por ahí arriba no vamos a ir, ¿no? Es que bien huele, ¿no? Madre. Yo tengo hambre. Huele a guiso. Hay muchos gatos por aquí. Dice que es un lobo checoslovaco. Sí, ¿Cómo te llamas? llamo Era. ¿Era? Qué bonito es. Ah, es una chica. Ahora cuando lo veo a mis niñas. ¿Qué dices tú? ¿Eh? Es muy mimosa. ¿La puede tocar? Sí, Mira. es muy bonitona. Acabamos de grabar un lobo checoslovaco. Ahí está. Mira qué bonita. Es una loba. Era, ha dicho que se llamaba, ¿no? Era. ¿Qué? Una loba. Más cariñosa que todas las cosas. Pues mira, yo prefiero el día así, que hubiera hecho mucho sol. La verdad es que los días así los prefiero a los días de sol. Ha dicho que el lobo checoslovaco mezclado con pastor alemán. Mira, aquel pueblo es Santibáñez el Alto. ¿Lo ves? ¿Ves? No hace nada de aire. No hace nada de aire. Vamos a poder volar bien el bicho si lo sacamos. Esto está bien cerrado, sí. Un segundito. Mira, una Africa Twin. ¿La ves? Sí, la primera, ¿no? No, la primera no, la blanca, azul y roja. Esa es la próxima que me compraré después de esta. Cuando pague esta me compro esa. ¿Y eso que es una onda? Eso es una onda, sí. Sube. El Africa Twin. Con esa moto sí que luego me puedo meter por ahí por los caminos para ir a grabar los castillos y todos los enredos. Caminos de tierra. O camiones de tierra, claro. ¿La ves o no? Además tiene protección y todo. Mira qué bonita es. Bueno. ¿Está bien? Un poquito pesado después de comer, se hace un poco pesado. Mira la almenara, qué bonita. ¿Ves? Con la moto esa podíamos subir hasta arriba. ¿Eh? ¿Anda? Perfectamente. Here we stand open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change.
watching seasons change. Our roads were lined